Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Okay? Y vamos a comenzar entonces con la lectura de la palabra. Romanos 8, versículo 1. ¿Okay? Okay. Va a estar leyendo en la Biblia de las Américas, pero pueden seguirme y quiero decirles nada más antes que en verdad que estos temas que estamos viendo ahorita, el tema que vamos a ver ahorita y el pasado, son extremadamente queridos para mí. Eso vieron esto. A mí escribir estos dos temas, entonces espero que les sean de dedicación. Vamos a comenzar a leer, ¿va? Leemos Romanos 8, versículo 1, dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Okay? La semana pasada estábamos hablando acerca de qué tan grande es nuestra salvación. Y básicamente la forma en la que funcionaba esta premisa de que viéramos nosotros qué tan grande es nuestra salvación es a través de este siguiente proceso. Entre mayor sea la condenación de la cual somos salvados, mayor va a ser qué tan sorprendente, qué tan grande es la declaración. No hay condenación. Entre mayor sea la condenación o la comprensión que tenemos nosotros de la condenación, si gustas, toma asiento, no te preocupes. Entre mayor sea la comprensión de la condenación, más grande va a ser la declaración que escuchamos y más grande el regalo de la misericordia de Dios. No te preocupes, pasa. ¿Ok? Eso fue lo que estuvimos observando la semana pasada. Le voy a dar un pequeño resumen nada más para que veamos, ¿sí? ¿Qué tan grande es la condenación? Porque básicamente entonces lo que vimos es que esta declaración no hay condenación se hace sorprendente cuando nosotros comprendemos cuál es esta condenación. Porque estamos hablando nosotros de una condenación que es tan grande y merecida por nuestro pecado, una condenación que sin embargo va y se desvanece. Y sin embargo, la condenación a la que hace referencia no solamente es por el pecado pasado, como si hubiéramos dejado de pecar nosotros, sino que nos habla de una condenación que podríamos todavía recibir el día de hoy porque seguimos pecando. A pesar de que somos creyentes, sigue teniendo este pecado el peso de esa condenación. Y sin embargo, aun cuando es cierto lo que dice Romanos 7, versículo 15, por ejemplo, Pablo hablando de sí mismo dice, yo no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Sí? Aún así, cuando esto es real para nosotros, y podemos decir, yo no practico lo que yo quiero hacer, la bondad, ¿sí? Sino hago lo que aborrezco, aún así no soy abandonado por Dios. Aún así Dios permanece fiel a mí, y por eso es que Pablo se lanza en el versículo 34 y dice, gracias a Dios por Jesucristo. Por eso es que Pablo se lanza en un agradecimiento grande porque no hay condenación. En el versículo 25, perdón, ¿sí? Porque ya no hay condenación. Entonces, a pesar de que todos los días ameritamos con nuestro pecado condenación, el día de hoy tenemos un regalo hermoso, que es que todos los que son creyentes no tenemos esta condenación que merecemos. Y tendríamos que saber nosotros entonces cuál es esta condenación. ¿Qué estamos hablando cuando decimos hay una condenación? Y yo les diría, vean qué tan pesado es dentro de sus corazones. Porque estamos hablando de una condenación que la semana pasada escribimos como la mayor condenación que hay. ¿Por qué? Porque es la que viene del mayor juez, Dios. ¿Sí? No es una condenación que venga de tus padres, no es una condenación que venga de la gente en tu escuela, no es una condenación que venga de tus jefes en el trabajo, no es una condenación de la sociedad, es una condenación que viene de parte de Dios, el mayor juez que existe, que tiene poder y derecho sobre nuestras vidas. Aparte de eso, es la mayor condenación porque viene con la mayor ira que hay. Porque hablamos de una condenación que viene por el pecado que cada uno de nosotros cometemos, que es ir en contra de Dios.
y por tanto se merece la mayor ira que existe. Y esta ira viene con la fuerza y el derecho de implementar esa ira. Piensen esto. Si ustedes hablan acerca de una condenación de la sociedad, por ejemplo, de la forma en la que se condena en Facebook, eso viene con ira y encuentras cientos de comentarios que hablan con groserías, que hablan con maldad en contra de las personas, pero no traen fuerza, no pueden hacerte nada. Pero Dios, que tiene esta mayor ira, sí puede implementar esa fuerza, sí puede implementar esa ira y puede hacerlo con un derecho grande. Pues tenemos la mayor ira, también tenemos la mayor pérdida, porque con esta ira de parte de Dios en la condenación viene la pérdida del cielo. Se le ofrece a la persona, al pecador, la redención, el cielo, la vida eterna, y eso lo pierde. Y así como estaba en este caso el rico, en la historia de Lázaro y el rico, vemos nosotros cómo es que él observa desde lo lejos esta vida verdadera. Y así cada uno de los no creyentes, cuando se encuentran en el juicio, van a observar la bondad de Dios para los salvos y van a recibir ellos la mayor pérdida que viene, la mayor pérdida de una vida eterna con Dios y delicias y plenitud de gozo. Y finalmente, es la mayor condenación porque tiene la peor ganancia. Porque aparte de eso, aparte de perder la vida eterna, también se gana una muerte, se gana sufrimiento eterno en fuego, tinieblas y llanto, donde no habita ninguna bondad. Ya sé que es de un tema complicado, difícil, pero es un tema que debe ser predicado. Primeramente, porque estamos hablando de una condenación que existe para todos los que no son salvos. Y segundo, porque esta condenación tan grande nos ilumina qué tan extremadamente hermoso es el regalo de la misericordia de Dios. ¿Sí? Un puritano decía acerca de esto, el terror de la condenación es imposible de poner en palabras cuando se entiende en verdad. Y así, por consecuencia, nuestra liberación es una gran misericordia. Si yo entiendo el peso del terror que tenía de frente yo, voy a ver la liberación como una grande misericordia de parte de Dios. Y tenemos que maravillarnos entonces porque es el actuar de Dios para con nosotros que nos libera de... Disculpa. Ya, por eso necesito un instante. Disculpa. Ahí está. Porque es el actuar de Dios, ¿sí? Es el actuar de Dios que nos libera. A ver si se puede decir porque si está medio resbaladizo. Gracias. ¿Ok? Ahora, delante de esto, entonces, sucedió algo la semana pasada. ¿Qué fue? Que hay una mayor comprensión de la condenación y con eso una mayor comprensión de la grandeza de nuestra salvación. ¿Sí? Lo que vamos a hacer el día de hoy, sin embargo, es que vamos a seguir con esta idea de una mayor comprensión, pero ahora va a ser una mayor comprensión del medio de salvación. ¿Sí? No de la condenación, que fue la semana pasada, sino ahora vamos a buscar comprender más grande el medio de salvación. Y ese medio viene en el versículo 1, en la segunda mitad, donde dice la frase, para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, o sea, hay salvación para los que están en Cristo Jesús. Entonces vamos a comprender ahorita el medio de salvación a través de 3 preguntas. Primera pregunta, ¿quiénes son los que están en Cristo? Segunda pregunta, primera pregunta, ¿quiénes son los que están en Cristo? Segunda pregunta, ¿qué significa estar en Cristo? Y tercera pregunta, ¿cómo se llega a estar en Cristo? ¿Ok?
Lo repito, ¿quiénes son los que están en Cristo? ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Y cómo se llega a estar en Cristo? ¿Okay? Esas son las 3 preguntas para el día de hoy. Ya tenemos trazada nuestra tarea. ¿Okay? Vamos a hacer la primera pregunta. ¿Quiénes son los que están en Cristo? ¿A quiénes hace referencia? ¿Quién es este grupo del que está hablando Pablo? Ahora, la idea básicamente, la información que tenemos hasta ahorita, es que los que están en Cristo son los que no tienen condenación. Entonces, los que están en Cristo son los que son salvos. Y lo que nos anuncia la palabra, básicamente, es que el único grupo que no tiene condenación, el único grupo que es salvo, es aquel que es cristiano. ¿Sí? Entonces, este grupo hace referencia a los cristianos, aquellos que tienen vida eterna y que no tienen condenación. Esos son el único grupo que es salvado. Y entonces, si observamos nosotros cuando se utiliza esta frase en Cristo, lo que vamos a encontrar es que hace referencia de forma constante una y otra vez a aquellos que son salvados, que son cristianos. ¿Sí? Esta frase aparece 164 veces, al menos, en los escritos de Pablo. ¿Sí? Y aparece en más ocasiones. Está de forma constante como uno de los temas principales del Nuevo Testamento. Y hace referencia, al menos, a 2 cosas. En Cristo Jesús. Primera cosa, a cómo llegamos a ser salvos. Cuando una persona está en Cristo Jesús, se le describe cómo es que está obteniendo la salvación. ¿Sí? Por ejemplo, si pueden acompañarme a Efesios, capítulo 1, versículo 4. Efesios 1, versículo 4. Podemos observar que nuestra salvación inicia en Cristo Jesús, antes de la fundación de los tiempos. ¿Sí? Dice Efesios 1, versículo 4. Dios nos escogió, ¿sí?, antes de la fundación de los tiempos, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo inicia la salvación? Con una elección de Dios que es realizada en Cristo. ¿Sí? En Cristo. O 1 Corintios 1, versículo 2. Ese no lo busquen. Pero ahí está presentándose Pablo con la iglesia de los Corintios y le está diciendo, ustedes son los santificados, separados en Cristo Jesús. O 2 Corintios 5, 17, que es un versículo que se sabe, que es, somos hechos nuevos. ¿Por qué? Porque dice el versículo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Está diciéndonos cómo llegamos a la salvación. La elección se consigue en Cristo. La santificación, la conversión de uno, se consigue en Cristo. El hecho de que seamos una nueva criatura se consigue en Cristo. Y ahora sí, 1 Corintios 15, 22. El punto final de nuestra salvación, cuando seremos glorificados, se consigue en Cristo. Checa. 1 Corintios 15, versículo 22. Dice el versículo 1 Corintios 15, 22, segunda mitad, versículo 22. También en Cristo todos, eso es, todos los creyentes, serán vivificados. ¿Sí? En Cristo serán vivificados. Entonces Pablo dice, en estas cartas que hemos estado observando ahorita, que la salvación llega a las personas a través de Cristo. Cuando estas personas están en Cristo, ellos reciben estos beneficios de la salvación. Les dije, esa es una primera cosa. Esta frase en Cristo nos indica cómo llegamos a ser salvos. Segunda cosa, pero también nos indica entonces cómo nos identificamos. Entonces habla de cómo llegamos a salvación y habla de nuestra identidad como cristianos. Cuando una persona se le define como cristiano, se le puede llamar en Cristo. Ahora les voy a hacer una pequeña pausa, porque les voy a ser bien honesto.
me encanta que a través de este último mes he visto a través de los estudios una gran cantidad de nombres para los cristianos. Por ejemplo, cuando estábamos observando Efesios capítulo 1, versículo 2, ahí en los jóvenes, con el servicio de jóvenes, estábamos viendo que se le conoce a los cristianos y se les llama literalmente como santos. ¿Sí? Entonces, si tú vas con un cristiano, le puedes decir de forma verdadera, hola, santo. Y sin hacerlo con burla, estamos haciéndolo bien. ¿Sí? También podemos decirles fieles, que también está en Efesios 1:2. ¿Sí? Se les puede decir iglesia de Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Se les puede decir, en este caso, lo que vamos a ver, que son gente en Cristo. Y así les hablaba Pablo. Entonces, por ejemplo, cuando vemos los inicios de cartas como Colosenses, chequen Colosenses, como solamente vamos a leer de Colosenses, pero si también leemos nosotros el inicio de la carta a los Filipenses, a los Efesios, a los Corintios, ¿sí? En todas estas cartas, Pablo identifica a los cristianos como gente en Cristo. ¿Sí? Chequen, Colosenses 1:2 dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo. ¿Sí? Si notan, es una tras otra de las definiciones que les di, agregándole hermanos y luego en Cristo, que están en Colosas. Y les digo, habla igual, exactamente igual esta expresión en Cristo, se dice en los Efesios, en Filipenses, en Corintios, ¿sí? Y también cuando termina los Filipenses, la carta a los Filipenses, el va y les dice, saluden a todos los santos en Cristo. ¿Sí? Entonces es una identificación para los salvos. Es literalmente un nombre para aquellos que son salvos. Y esto no solamente, quiere que vean también, es real para aquellos que están en las cartas paulinas, en las cartas de Pablo, sino que también si checan, por ejemplo, Primera de Juan también identifica como esencial para la salvación el hecho de que veamos si alguien está en Cristo o no. ¿Sí? Pues si ustedes checan Primera de Juan capítulo 5, versículo 11, también hace referencia a esto, chequen. Primera de Juan, que es una de las últimas cartas, 3 cartas antes que Apocalipsis, y dice en el versículo 5:11, el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, ¿sí? En Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, si no estamos en Cristo, si no lo tenemos a Él, no tenemos vida. Por eso Calvino decía, por ejemplo, debemos entender que mientras Cristo continúa fuera de nosotros, o podríamos agregar nosotros, mientras nosotros estamos fuera de Cristo, nosotros, continúa Él, nosotros separados de Él, todo lo que ha sufrido entonces y todo lo que ha hecho para la salvación de la raza humana permanece inútil. No hay ningún beneficio que recibamos de su salvación si no nos encontramos en Cristo. En otras palabras, tenemos que admitir nosotros que el único medio de salvación es que nos encontremos en Cristo. Que Cristo estaba bien cuando dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, ¿sí? Sino por mí. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque la idea es que veamos la importancia de cada uno de los puntos. Este punto, amigos, es importante porque nos encontramos ahorita en una sociedad que es alérgica a que digamos que hay un solo camino y una sola verdad y una sola forma de vida. Nos encontramos en una sociedad que es intolerante a la idea de la verdad. Y
nosotros no podemos rendirnos, sin embargo, proclamar que hay una sola verdad. Porque la Biblia inequívocamente, únicamente, unánimemente dice que la vida se encuentra en Cristo. Entonces, si yo me acerco con una persona y le estoy proclamando la verdad, y esa persona me dice, quizás esto, la Biblia, Dios, funcionó para ti, pero yo ya encontré algo que a mí me hace feliz, yo ya encontré un camino, no podemos aceptarlo, ¿sí? Aunque sea no en el sentido de que no puedo dejar yo de proclamar la verdad por eso. Tengo que continuar yo diciendo, hay este camino solamente, ¿sí? Porque es el único lugar en el cual hay, en este caso, como nos dice nuestro versículo, no hay condenación, ¿sí? Pues tenemos la primera pregunta respondida. Primera pregunta, ¿quiénes son los que están en este grupo? Entonces son los cristianos. Segunda pregunta, sin embargo, tenemos que preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué aquellos que están en Cristo son los que tienen salvación y no tienen condenación? ¿Sí? Y eso nos lleva a nuestra segunda pregunta. ¿Qué significa exactamente estar en Cristo? ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Por qué el estar en Cristo hace que no haya condenación? Entonces quiero darles una definición de lo que significa estar en Cristo. Estar en Cristo significa tener una unión real, espiritual, inmediata con Cristo. Tener una unión real, espiritual, inmediata con Cristo, a partir de la cual recibimos todo lo que es suyo. Y Él toma todo lo que es nuestro. Una unión real, espiritual, inmediata con Cristo, y recibimos todo lo suyo y Él toma todo lo nuestro. Eso es lo que significa estar en Cristo. Por eso es que es el único camino de salvación. Porque Él es el único que tiene derecho a la vida eterna. Es el único que tiene derecho a recibir la presencia del Padre. Es el único que tiene derecho a la heredad de todo el mundo. Y nosotros, que tenemos el pecado, Él es la única forma en la cual podemos ser librados. Porque si Él lo toma y Él paga, entonces podemos nosotros estar libres de toda condenación. ¿Ok? Pero quiero concentrarme en esta definición ahorita que les di, en la primera parte, porque les di 4 términos. ¿Sí los notaron? Real, espiritual, inmediata, perdón, eran 3. Inmediata, ¿sí? Porque esas 3 cositas son las que nos muestran exactamente qué significa esta unión. Chequen. Primeramente les dije, es una unión que es real. ¿Por qué es real? Les voy a recordar algunas imágenes que nos da en este caso la palabra, ¿sí? Quiero que vean que hay una unión real, porque si esta no fuera una unión tan cercana, tan verdadera como lo que les voy a comentar, no podríamos recibir nosotros lo suyo, ¿sí? Chequen las imágenes, ¿ok? Les doy 3 imágenes. Primera imagen, la Biblia nos habla de esta unión con la imagen de un cuerpo. Y dice, Cristo es la cabeza, nosotros somos sus miembros. De esa forma es real la unión. Porque así como no hay una separación entre cabeza y miembros, así también existe la unión entre Cristo y su iglesia. Por ejemplo, 1 Corintios 12:12 dice, 1 Corintios 12:12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es con Cristo, ¿sí? Tenemos una unión como un solo cuerpo con Cristo. Y así de cercano es. Mi mano está en mí, ¿sí? Mi brazo está en mí. Y no se separan. Están unidos, funcionan de forma armoniosa
y mi mano recibe todos los nutrientes de mi cuerpo. ¿Sí? Segunda imagen, un esposo y una esposa. Efesios capítulo 5, versículo 31 y 32, donde tenemos nosotros una explicación acerca del matrimonio. Y se nos dice básicamente esta idea. Observa la unión entre un esposo y una esposa, y así como es real esa unión, así también es real la unión entre Cristo y su iglesia. Versículo 31. Por esto, para el matrimonio, dejarás el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Sí? Y así como son una sola carne, a pesar de que son dos personas distintas, se unen y son una sola carne, así también nos dice, es con Cristo y la iglesia. Versículo 32. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. ¿Sí? La cercanía que tenemos a Cristo es como la cercanía de un esposo y una esposa, y se recibe la salvación así. ¿Sí? Y tercera imagen y última imagen, chequen Juan capítulo 15, versículo 5, y ahí nos da la imagen de una vid, perdón, y de los pámpanos, de un árbol que da uvas, de un viñedo, y de lo que resulta el fruto perdón, las ramas que resultan de este arbolito, ¿no? Dice el versículo 5, yo soy la vid, ustedes los sarmientos o los pámpanos en la versión Reina Valera. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. ¿Sí? Es una unión tal que tomamos los nutrientes, damos los frutos del trabajo de Cristo, ¿sí? Estamos nosotros como unas ramas que surgen y que separadas de Cristo no tienen absolutamente ninguna utilidad. Entonces vemos nosotros es una unión real. No es una unión que sea falsa, no es una unión simbólica, es una unión real porque permite que tengamos nosotros todo aquello que surge del trabajo de Cristo. ¿Okay? Segunda palabra. La segunda palabra que les dije es espiritual. Espiritual. ¿Por qué? Porque mientras que es una unión real, no es una unión física, no se puede observar tampoco, no es visible, ¿sí? No pueden observar ustedes si yo me encuentro o no en Cristo, ni pueden sentir esa unión, ¿sí? Pero sin embargo, existe. ¿Por qué? Porque es una unión espiritual. Chequen, por ejemplo, ahorita que nos encontramos en Juan, regresense a Juan capítulo 6, versículo 56. 6, versículo 56. Que muestra esta parte espiritual de nuestra unión. Dice en el versículo 54, dice, el que come de mi carne y bebe de mi sangre, tiene vida eterna. ¿Ok? Pausa. Está diciendo, para que tú consigas la vida eterna, tienes que beber de mi sangre, comer mi carne. Pero no está hablando acerca de algo material. Y no está hablando acerca de algo que digamos nosotros, en verdad yo tengo que agarrar y consumirlo. Hay gente, más específicamente los católicos, que pueden distorsionar esto para hacer referencia a lo que se conoce como la transfiguración. No, perdón, híjole, denme dos segundos, sí lo puedo decir. No puedo olvidar. ¿Alguien sabe la palabra? ¿Alguien? Substanciación, ya está, ya pude. Transubstanciación, ¿ok? Que eso es Cristo en verdad se encuentra cuando tomamos la comunión, ¿sí?
De modo que la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo. Y a través de eso recibimos la gracia de Dios. ¿Sí? Pero eso no es lo que hace referencia el versículo. Cuando hace referencia a este versículo al comer de la carne y beber de la sangre de Cristo, nos habla acerca de creer con fe verdadera, lo que implica tanto su sangre como su carne, que son entregadas por cada uno de nosotros. Se comen, se beben en un sentido espiritual. ¿Sí? Y nos dice el versículo 56, por tanto, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, está en Cristo. Y yo, Cristo, estoy en él. Entonces no era un alimento físico que consumieran, sino era más bien la toma de su actuar en la cruz. ¿Sí? Es espiritual. Y también es espiritual porque sucede esta toma a través del Espíritu. ¿Sí? Porque sin el Espíritu, tú y yo no tenemos absolutamente nada que pueda unirnos a Cristo. Por eso, por ejemplo, en 1 Corintios 12:13, no lo busquen, pero en 1 Corintios 12:13, permanezcan en Juan, nos dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos, o esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Sí? Esta unión con Cristo sucede cuando el Espíritu nos bautiza, eso es, nos sumerge en Cristo. Por eso somos unidos nosotros a Cristo. ¿Ok? Entonces tenemos ahí dos cosas. Primera cosa, les dije, es real. ¿Sí? Segunda cosa, es espiritual, porque sucede a través de la obra del Espíritu y no de una forma física ni visible. ¿Ok? Y tercera y última cosa, es inmediata. Es inmediata. Y esta palabra me choca, si les soy bien honesto, porque inmediato en español usualmente significa que sucede de forma instantánea. ¿Sí? Y mientras que sí sucede de forma instantánea, eso no es lo que me refiero yo, pero no hay una palabra para poder decir eso. Inmediata, básicamente sería que yo dijera inmediata, o sea que no hay un mediador. ¿Sí? Esa palabra no existe. Entonces, es inmediata, no hay un mediador, es inmediata. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nosotros, si leemos otra vez el versículo, chequen, somos unidos a Cristo por comer personalmente yo de su sangre y de beber de su, comer de su carne y beber de su sangre. ¿Sí? Dice el versículo 54 otra vez, el que come, aquel que come, la persona que come y bebe, tiene vida eterna. ¿Sí? ¿Por qué les digo eso? Porque eso significa que no podemos estar en Cristo por ser hijos de alguien que está en Cristo. ¿Sí? No podemos heredar, por ejemplo, lo que se conoce como cristianismo. No podemos heredar por ser de una familia cristiana. Tampoco podemos depender de las oraciones de alguien más para estar en Cristo. No podemos depender de la intercesión de santos para estar en Cristo. ¿Sí? No podemos depender absolutamente de nada ni de nadie para esta unión, si esta unión no existe personalmente para cada uno de nosotros. ¿Sí? Tiene que haber una unión que esté en mí, con Cristo, sin ninguna cosa intermedia, sin ser comprada, sin ser más que la oferta que está abierta a todos, que nos dice, por ejemplo, en el versículo 37 de este mismo capítulo, al que viene a mí, segunda mitad, de ningún modo lo echaré fuera. ¿Sí? Tenemos que recibir este llamado y ser aquellos que vienen a Cristo. O, si se mueven un capítulo anterior, al capítulo anterior, Juan capítulo 5, versículo 24, muy similar, dice, en verdad les digo
aquel que oye mi voz y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Quién? Aquel que oye, aquel que cree. Quédense ahí. Entonces, esta unión con Cristo tiene que ser es una unión real, perdón, es una unión espiritual y tiene que ser una unión que no sea mediada por nadie. Y entonces tenemos vida eterna. Y eso nos lleva a nuestra última pregunta. Última pregunta. ¿Cómo se llega a estar en Cristo? ¿Cómo se llega a estar en Cristo? Porque si ya sé que es el único camino, punto número 1, si ya sé que esta unión tiene que ser mía con Cristo, tengo que preguntarme cómo llegar a esta unión. ¿Sí? Entonces, tercera pregunta, ¿cómo se llega a estar en Cristo? Y esta pregunta, si les soy bien honesto, quiero contestarla con dos partes, que usualmente no se agarran, porque usualmente es una o la otra. Y usualmente, lamentablemente, se los voy a explicar y ahorita les digo mejor. Son dos perspectivas para responder esta pregunta. Dos perspectivas. ¿Okay? Ambas son ciertas. Perspectiva terrenal, perspectiva divina. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que nos muestra la palabra es que esta pregunta la podemos responder de dos formas. Primera forma, la perspectiva terrenal. Sucede cuando una persona tiene fe. Es a través de la fe que uno llega a estar en Cristo. ¿Sí? Primera respuesta, perspectiva terrenal. La persona, el creyente, tiene fe y a través de esa fe es salvado. ¿Sí? Segunda perspectiva, segunda respuesta, es el actuar de Dios que une a esa persona a Cristo. ¿Sí? Es el actuar de Dios que agarra a la persona que no es creyente y la sumerge en Cristo. ¿Sí? Y les decía, es algo lamentable, porque si yo me enfoco nada más en llamar a las personas a la fe, por ejemplo, voy a estar limitando muy grandemente lo que nos dice la Escritura acerca de nuestra salvación. Y muy lamentablemente vamos a estar dejando de lado al mayor actor de nuestra salvación, que es Dios. Entonces, básicamente, quiero, antes de que lo explique, quiero ilustrarles esto con una imagen. Imagínense una persona ciega. Una persona ciega. Una persona ciega percibe el mundo, escucha sonidos. Esa persona ciega toca y siente algo. Esa persona puede oler, pero esa persona carece de un sentido que es fundamental para definir la profundidad de las cosas, la altura de las cosas. Es fundamental para definir el color o el aspecto tan brillante que tienen las cosas. ¿Sí? Se pierde de la luz, no puede observar las tinieblas. ¿Sí? Y es algo muy similar así cuando vemos y hablamos de la salvación. Porque si nada más nos limitamos a estar hablando, por ejemplo, de la necesidad de la fe, podemos perder de vista la fuente de luz, podemos perder de vista la riqueza del color, del actuar de Dios en nuestra salvación. Y no quiero que seamos así. Quiero que seamos gente que entiende, aun si es de forma misteriosa, entiende aquella verdad tan hermosa de que estas dos acciones, el actuar de Dios y el actuar del creyente, coexisten, cohabitan, una es principal, la otra es secundaria, pero ninguna de las dos falta. Entonces nosotros vamos y predicamos, hay una necesidad de que tú creas, ¿sí? Y predicamos, la única forma en la que va a suceder es si Cristo, si Dios actúa para unirte a Él. Entonces consideren el versículo que acabamos de leer.
Juan capítulo 5, versículo 24. Chequen, ahí viene la primera perspectiva, la terrenal. Juan 5, 24. En verdad les digo, el que oye mi voz y cree al que me envió, esa persona tiene vida eterna. Si no crees, no tienes vida eterna. ¿Sí? Pero consideren la segunda mitad del versículo. Y no viene condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Tiene que haber ese pase de muerte a vida para que suceda. O si checan 1 Corintios 1:30, ahí tenemos la siguiente perspectiva. 1 Corintios 1:30. ¿Qué versículo? Chéquenlo. 1 Corintios 1:30. Dice, pero por obra suya, eso es obra de Dios, están ustedes en Cristo. ¿Quién obró? Dios obró para que estuviéramos en Cristo, el cual, Cristo, Jesús, se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Porque sin el actuar de Dios no se habría hecho para ninguno de nosotros ninguna de esas cosas. Principalmente sabiduría. Cuando vemos, por ejemplo, Romanos 6, versículo 3, viene esta misma idea. Chequen, Romanos 6, versículo 3. Si gustan, ese no lo busquen para que... sí, búsquenlo. Romanos 6, 3 al 5. Espérenme, me confundí. 6, 17. Dice el versículo 6, 17. Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Nótese el gracias a Dios. Gracias a Dios, ustedes obedecieron de corazón. O el versículo que leímos apenas de Corintios, lo pongo para que lo contrasten. Versículo de Corintios, por obra suya, me salto, Cristo Jesús se hizo para nosotros sabiduría. Gracias a Dios porque observamos esta enseñanza y la recibimos como sabiduría. Gracias a Dios que, versículo de Romanos, aunque eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón. ¿Sí? ¿Quién hizo la obra? Dios hizo la obra. ¿Cómo hizo la obra? Eso se pone más complicado, les estoy viendo esto. Y aquí nada más quiero que se lleven una idea. Básicamente la forma en la que lo hizo fue que Dios envió a su Espíritu, con su Espíritu nos sumergió a nosotros en Cristo Jesús, y en este actuar de Dios de darnos su Espíritu, generó fe. Y la fe nos unió a Cristo. Y por eso les digo, se coloca complicado. Para mí lo es, si os soy bien honesto. Porque en un versículo es como si dijera, por la fe ustedes fueron unidos a Cristo, y en el otro es, por la unión en Cristo fuimos entregados con fe. ¿Sí? Entonces tenemos un misterio que es muy hermoso, y la mejor forma en la que lo podemos ver es que todo sucedió de una forma tan cercana, tan entrelazada, que ambas cosas son reales. ¿Sí? Les doy unos versículos. Uno ya lo leímos, 1 Corintios 12, 13. Por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿Sí? Quédense en Romanos, nada más por si acaso ya se está moviendo. Y vayan al versículo 3. Versículo 3. ¿No saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, bautizados para encontrarnos en Cristo, sumergidos en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo, el sumergimiento, que se habla del sumergimiento del Espíritu Santo, que leí en Corintios, ¿sí? A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros
andemos en vida nueva. Versículo 5, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. O, de unos segundos, consideren 1 Corintios 12:3. Y con eso, si quieren, terminamos. Y los demás ya los leo yo. 1 Corintios 12:3, nótese. ¿Ok? Recuerden algo nada más. ¿Cómo llegamos a estar en Cristo? Decía Juan, creyendo en Él. ¿Sí? Diciendo, Él es el Salvador, Él es el Señor. ¿Sí? Pero ahora chequen lo que dice 1 Corintios 12:3. Dice, segunda mitad, nadie puede decir, Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo para poder proclamar, Jesús, eres el Señor. Tú eres mi salvación. Para poder llegar a Cristo necesitamos tener su Espíritu y habitar en Él. ¿Sí? Porque lo que nos muestra entonces la palabra, amigos, es que la fe, la misma fe, no es algo que provenga de nosotros, sino que es un don de Dios para que nadie se gloríe. ¿Sí? Porque por gracia hemos sido salvados por medio de la fe, y esta no procede de nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Ok? Entonces tenemos delante de nosotros un gran misterio, y así es como se obra la salvación. Somos colocados en Cristo, ¿sí? Creemos en Cristo y recibimos nosotros el mayor regalo. Pregunta final. Esto no es punto. Esa es pregunta para ustedes. ¿Por qué creen que es importante comprender el medio de nuestra salvación? Y se la respondo bien sencilla. Pablo comenzó este discurso en el capítulo 7, versículo 25. Comenzó diciendo, gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Por eso es importante. Porque cuando yo digo no hay condenación, no solamente acepto que hay un regalo de Dios, sino que yo respondo en alabanza a Dios y en agradecimiento. Y para poder agradecer, tengo que hacerlo de la forma correcta, ¿sí? Con un entendimiento de qué, exactamente qué estoy agradeciendo. Estoy agradeciendo que no hay condenación, y estoy agradeciendo que esa falta de condenación llegó por Dios a través de Cristo Jesús. ¿Va? Nos vamos a terminar orando nada más para que agradezcamos. Y amigos, si alguien no ha recibido a Cristo, por favor, hay que hacerlo. ¿Sí? No hay condenación en Cristo. Y el único medio para poder llegar a Él es a través de Dios, en fe. Padre, gracias porque nos permites en este día estar explorando cómo es que llega la salvación a cada uno de nosotros. Gracias porque tú nos hablas de una forma clara con tu palabra. Y a pesar de que son verdades más grandes de las que algunas veces sentimos que podemos comprender, y porque son más grandes de aquello que vamos a poder comprender en esta época, aún así, tú nos permites tener un entendimiento ligero, pero verdadero. Gracias porque tú continúas enseñándonos qué tan grandemente has actuado. Padre, te pido por cada una de las personas que están aquí conectadas, y permíteme hablar ahorita si alguna no ha actuado con fe en Cristo. Padre, por favor, quiero recibirte a ti. Quiero recibir a tu Hijo y ser unido a Él. Tener una unión que sea verdadera con Cristo, que me permita tener acceso a tu presencia, que me permita observar que todo lo que ha hecho por mí ha sido una misericordia enorme, que yo no merecía, que yo por ser un pecador que ha actuado mal todos los días de su vida y se ha alejado de ti de forma constante, no merecía. Y aún así tú entregaste a tu Hijo
Y aún así, Jesucristo, tú moriste por mí. Padre, te pido que tú me unas a Él grandemente, me proveas de un espíritu que quiera acercarse a ti, que me permitas aceptar esta obra y beber de su sangre y consumir de su carne y recibir este pago tan precioso por mi pecado. Te pido que me ayudes a valorarlo cada día y me permitas seguir con una vida de arrepentimiento y de agradecimiento. En el nombre de Dios Jesús.